Bien, hoy vamos a tener la entrevista que yo he tratado de denominar Conversaciones con mi padre, Criminología, Vocación y Vida. Y vamos a hablar de algunas cosas interesantes para que el público sepa quién sos tú, ¿verdad? Y yo te conozco perfectamente, pero la gente quiere saber quién sos tú. Entonces, contame, José Adolfo Reyes Calderón. José Adolfo, ¿por quién te llamas José Adolfo? José Adolfo porque así se llamaba mi papá, tu abuelito, José Adolfo, y me puso el mismo nombre. Era la usanza en la época que los papás bautizaran a su primer hijo, que yo soy el primogénito, con el nombre del papá. Del papá. ¿Y hay algún Adolfo más en la familia, para arriba? No ha habido. Sí, ni para abajo, ¿verdad? Ni para abajo. Se quedó. ¿Y tenés algún recuerdo de tu infancia? Ah, muchísimos. Sí. Muchísimos. Uno era la unidad familiar, siempre estábamos juntos. Solo tengo un hermano, tu tío Estuardo, y entonces vivíamos en la zona 5 y teníamos ahí nuestra casa, que aún la conservamos ahora para servicio social de las personas que viven ahí, y estudiábamos en el Liceo Guatemala. Entonces en algunos años nos fuimos en bus y nos iban a dejar nuestros papás, y luego nos íbamos a pie, ya cuando éramos mayorcitos. Pero el término común es que una familia muy unida hasta el fin. Y feliz. Qué bien. Aparte de tus papás, que a mí me gustaría que hablaras un poco del abuelito y la abuelita, ¿tenés algún otro referente de esa edad durante tu niñez? Pues sí, tengo algunos referentes, pero digamos no tienen el tamaño de... es decir, eran referentes porque eran personas públicas. Por ejemplo, mi abuelo materno, Saúl Calderón Paz, era un maestro muy connotado, había sido diputado constituyente en el gobierno de Arévalo, en la Constitución de 1946, y pues era muy conocido, y por lo tanto él se acercó mucho a nosotros. Yo era su primer nieto además, y entonces él era matemático, y entonces siempre andaba revisando las tareas de los dos, de matemáticas, y era, por cierto, muy parecido a ti. Era una persona blanca, de pelo castaño y alta, por eso la abuelita es así, era blanquita. Perfecto. Él era un referente, digamos, por esas circunstancias, pero los referentes especiales, mis papás. Mi papá era un hombre trabajador, era contador público y auditor. Recuerdo que estaba trabajó en el Seguro Social muchos años. Ahí se jubiló, empezó en la contabilidad, recuerdo yo, después se hizo jefe de contabilidad, jefe de la auditoría, subgerente administrativo, hasta que tuvo una enfermedad que tú sabes, de cáncer, que fue la que falleció, y entonces lo suspendió porque había que estar yendo a Houston mucho. ¿Y alguna vez quisiste ser contador de niño? Pues la verdad que no, nunca me llamó la atención. Sentía, y lo imité por muchos años, hasta hace unos años lo abandoné. Mi papá tenía un escritorio en la casa, y entonces yo lo recuerdo que regresaba del trabajo y se ponía a trabajar en su oficina, y yo me dormía porque pasaban las 12 de la noche y él seguía trabajando arduamente sus contabilidades y sus trabajos. Entonces yo sentía que era un trabajo muy duro, entonces nunca me llamó la atención. Pero a mi hermano Estuardo sí es contador público, y en las empresas que tenemos él se dedica a esa actividad financiera. Él sí lo imitó en ese sentido. Y de alguna manera, ¿qué te despertó el interés por la justicia, digamos? ¿Algún referente? ¿Fue tu mamá? Bueno, pues no te he hablado de la abuelita. Ella es pues
Mi papá fue el ejemplo, pero ella fue la maestra de mi vida, ¿verdad? Justamente ahora que estoy terminando un libro que se llama Remembranzas, revisé el libro que las mamás antes hacían cuando uno nacía, un álbum de nacimiento. Y entonces le preguntaban a mi papá, ¿qué querés que sea yo de grande? Y él contestó, quisiera que fueras abogado y notario. Entonces, cuando yo me gradué en 1979, hace 46 años, él era uno de mis padrinos, yo lo sentí muy emocionado. Cumplió él su deseo, se lo cumplí. Pero mi mamá, como son las señoras, el sexo femenino, mucho más profunda, porque ella dijo, yo quiero que seas un buen hombre y que seas feliz. Y creo que gracias a Dios también lo vio. Pero ella era la persona que trabajaba en el tema de justicia, de proyección social. Yo me recuerdo que era madrina de la persona que va a la basura, de la persona que, de la cocinera, la persona del servicio, muy allegada a las personas. Entonces aprendí el servicio social y la criminología tiene mucho de eso. Sí, qué interesante todo lo que me contás. O sea que sí podrías decir que cuando eras chiquito no quisiste ser ni policía ni bombero. O sea, siempre te llamó el tema de la justicia o sí tuviste esa parte de la niñez donde querías jugar. Pues supongo que como todos los niños jugaba, pero realmente cuando tenía 13 años, en la zona 5 cabalmente, en el parque de San Pedrito, funcionaba un centro para menores. Y yo en la asociación de Scout formamos un grupo, Scout con personas, ahora se les dicen menores en conflicto con la ley social. No existían almaras, eran solo pandillas. Vi que ellos sí se podían readaptar, que formaban parte de la sociedad. Y eso luego lo empaté con los estudios de Derecho Penitenciario y realmente quizá fue la génesis por la criminología. Y me contaste pues, que estudiaste en el Liceo Guatemala con los maristas. Sí. ¿Algún referente o algo que tenga que ver con la Virgen María y todo en tu vida? Totalmente, yo soy mariano. Todos los días acaba de pasar la celebración del 13 de mayo, cuando la Virgen María bajó a Cova de Ira. Y nosotros, los exalumnos de la promoción del año 70, nos comunicamos, eso es nuestro día. Ya 41 se nos adelantaron a la casa del Padre, pero quedamos más de 70 y generalmente nos juntamos a una misa, a unas reflexiones, pero la Virgen está en mi vida. Lo primero que hago al despertarme es orarle a María. Mira qué interesante, qué grandes promociones. Sí, eran, ¿verdad? Sí, eran grupos de 43, empezamos 160, por supuesto, cuatro aulas, pero terminamos 3. Perfecto, muchas gracias, papi. Hay como un llamado a la criminología en una parte de tu vida, ¿verdad? ¿Tú te acordás la primera vez que escuchaste esa palabra? Sí. ¿O dónde la viste? ¿En un libro? No, yo estudié Derecho en la Universidad Rafael Andívar. Y entonces en tercer año de la carrera había una materia que se llamaba criminología. Okay. La daba el doctor Baudilio Navarro Batres, que fue mi maestro en criminología en Guatemala. Ahí fue donde me llamó la atención. Él, por supuesto, era un hombre de criminología tradicional porque había ido a estudiar a España y pues en ese tiempo se tenía la boga, pues el modelo presente que era el tradicional era que se estudiaba a los delincuentes en las prisiones. Es decir, no la conducta delictiva que se da dentro de las prisiones y fuera de las prisiones. Entonces él era seguidor de Bambarén, seguidor de Lombroso, y me inspiró, me interesó mucho.
y escribió él un libro, 4 temas sobre derecho penitenciario, y visitamos Pavón con él, recuerdo yo, y realmente me motivó. Lo interesante es que con los años lo sustituí en la Universidad de Landívar, como todas. Quitaron de los pensum de estudios la criminología, yo lo restituí cuando fui decano en la Landívar. Ya lo había puesto en los cursos complementarios o cursos de vacaciones, que se le llama. La instituí y resulta que la última vez que el doctor Navarro dio criminología fue antes de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y con la buena noticia que el criminólogo landivariano, que era yo, tomé esa clase que la di por 25 años en la universidad. Muchos alumnos. Muchísimos alumnos. Muchos Todos alumnos. los días los encuentro por todos lados. Qué bien, qué bien. He sido testigo de eso, incluso fuera del país. Cuando alguna vez hemos ido a algún congreso de criminología que yo te he acompañado. Me recuerdo el de Italia, el de... Claro, hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años, ¿cómo era la ciudad? Era Florencia. A Florencia, que cuando estábamos de repente unas jovencitas gritaban, doctor, doctor, y yo pensé que era a ti, que te estaban saludando, y me quedé que si era una alumna de la Landívar. Me dijo, fíjese que yo me casé con un japonés y ahora vivo en Australia, algo así. Me dijo, no puedo ejercer el derecho, pero sí la criminología. Y entonces todos los días me recuerdo de usted, y las niñas, ¿te acordás que dijeron? Claro. Sí, es cierto, ahí casi le da un infarto. Cuando lo ve. Pero le regalé el libro que acababa de patrocinarme en la Universidad Da Vinci, que ha sido nuestro timonel en muchas cosas, ¿verdad? Claro. Funda la primera facultad de criminología en América, por lo menos en América Central, pero como facultad de ciencias criminológicas y criminalistas es pionera en América. Es pionera. Y por fortuna tú sos su primer decano. Sí, es un honor, es un honor. ¿Y esto de la criminología fue una decisión clara o vos como que te acostabas en la cama a decir, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que esto sirve para la justicia? ¿Alguna vez pensaste en temas que todos pensamos económicos? ¿Será que esto da para vivir? ¿O fue una decisión clara de enamoramiento académico? No, fue un enamoramiento académico. Nunca, parece increíble, nunca he pensado en el dinero. Entonces, si acordate que yo era abogado y mi segunda profesión fue la criminología. Es decir, lo hice como un doctorado que fui a hacer en el año 80 y 81 al externado de Colombia. Entonces, no, siempre es mi profesión, y yo siempre digo que no trabajo sino me divierto. Me encanta porque me divierto, pero además sirvo, que es lo que me hace pues ser feliz realmente. Y como era tan innovador, por lo menos en Guatemala, cuando tú decidiste irte a Colombia, ¿qué pensaron tus papás o qué pensaron tus amigos o qué pensó mi mamá? En el sentido de que yo me pongo a pensar ahora si tu hijo o alguien te dijera que quiere ir a estudiar una carrera nueva, que no tiene ningún tipo de innovación en Guatemala. O sea, ¿no hubo algún consejo de mamá, algún consejo de papá? No, es decir, es interesante, ¿verdad? Es interesante porque yo me voy becado por el Banco de Guatemala a estudiar criminología para hacer la maestría y luego el doctorado por investigación durante 2 años. Pues yo lo busqué porque anduve buscando universidades, proponiendo el poder ir para dirigir las investigaciones criminales en ese entonces y la seguridad de la banca central, y las autoridades de la época lo creyeron conveniente. Pero resulta que cuando me mandan de beca, me tocaba irme cuando tu hermano tenía 8 días de nacido. Entonces,
Por eso tu mamá siempre me apoyó toda la vida y llegaron a Bogotá cuando Saulito cumplió 40 días. Y ahí estuvo conmigo los 2 años. ¿Te fuiste antes? O sea, me fui antes. No estuviste de los 8 a los 40. Exactamente, estuve ausente. Bueno, ya sabes, porque tú ya lo viviste, que fuiste a hacer tu doctorado a Buenos Aires. Resulta que mi mamá y mi papá, que no les gustaba ir ni a Matitlán, a cada rato llegaban a Bogotá. Claro, entonces, a ver al niño. Entonces yo me sentía muy apoyado, muy contento, pero vale la pena decir que la comunicación, porque no había email, era por cartas. Entonces yo recuerdo que bajaba a mi apartamento a ver el buzón y tenía una carta. Cada 8 días me llegaban cartas. Era bien emocionante. Y me imagino que también alguna vez la comunicación por teléfono. Tenían hora y día específica. No solo eso, había que ir a un lugar y a una cabina y te llamaban. Nada que WhatsApp gratis tampoco, Claro. ¿verdad? Si no era cara las llamadas. Y ¿hay algún momento en Guatemala, antes de tomar la decisión, donde tú decís, aparte del referente del profesor de la Landívar, donde dijeras esto es mío, o que te empujara a tomar esa decisión? Sí, te cuento que fue ese mix, ¿verdad? El curso de criminología en la universidad y el servicio social que prestábamos con los niños transgresores sociales, donde yo pensaba y constataba que los jóvenes que reciben amor, que reciben formación, pueden ser reinsertados a la sociedad. Perfecto. Ahora, esto solo estaba plasmado en ideas, o en algún folletito, o en algo de la iglesia, o algo de los scouts, pero realmente en Guatemala no existía un libro de texto que se llamara criminología. No. Como tal. Cuando llegaste a Colombia y empezaste a caminar por las librerías o por la misma universidad y te topaste con algunos libros, algunos autores, digamos, me imagino que, como me dijiste que era un enamoramiento académico, fue emocionante empezar a ver esos temas. Creo que el 80% de los libros que tenés en la casa fueron comprados en esa época. Sí, claro, ahora es fácil valga la propaganda, con Amazon y otros, uno le llevan a la puerta los libros. En ese entonces, eso lo voy a decir porque me llama mucho la atención. Cuando yo me vine del doctorado, iba tu bisabuela, tu abuela, tu mamá, mi hermano, la esposa de mi hermano, tu servidor. Bueno, íbamos como 8 adultos que cada uno, además de la maleta de viaje, llevamos 2 maletas que iban repletas de libros. Recuerdo que tuvimos que pagar bastante el equipaje, el sobrepeso. Yo no tenía ni confianza de la paquetería en Guatemala, entonces me lo traje. Y me sucedió contigo muchos años después que cuando volvimos de Buenos Aires después de tu examen privado, te pregunté vos y tus libros. Y me sacaste un USB y me dijiste, aquí está. Entonces, una diferencia abismal, ¿no? Es bien interesante. Vamos a hablar después de tu etapa de escritor. Aquí aún no habías escrito, tenías algunas ideas, habías escrito algunos artículos, claro, pero en sí, digamos, en ese día de regreso a Guatemala aún no habías escrito o publicado un libro de texto como tal. No, lo que sucede es que en esas universidades, en la del Externado de Colombia, cada maestro que daba un curso te entregaba como texto de estudio su libro. Entonces yo pensé, en Guatemala no se escribe. Por eso cuando regresé a la Landívar y fui autoridad, muchos de los maestros de la época los incentivé a que escribieran un libro, que no podían dar clases si no daban un texto. Yo empecé a escribir el libro, el primer texto en Guatemala de criminología, que se publica en 1986, patrocinado por la Landívar, el padre Acherandio y
y las personas, el rector de ese tiempo lo apadrinó, y luego la universidad pues ya me patrocinó muchos libros en el curso de la vida, ¿verdad? Sí, este es uno de los libros estrellas tuyo, creo yo, de los más vendidos y de los que todos los criminólogos de América, podría decir, o por lo menos de América Central, hemos leído en nuestro texto. Yo he tenido la gran gratificación de cada vez que estudié, y ahora que estudio temas de criminología, que siempre dentro de la bibliografía de los temas hay algún libro tuyo y es muy gratificante, realmente es muy gratificante. Al llegar ahí, y digamos esto te lo digo por experiencia propia muchos años después, pues seguramente tuviste, si no un mentor, un par de maestros que te impresionaron. Sí, claro. ¿Verdad? Y que te influyeron en tu manera, no de actuar, de pensar, de escribir, de moverte. No sé, ¿podrías contarme unos 2 o 3 personajes? Mira, en Guatemala el doctor Baudilio Navarro Batres. Ajá. Fuera el doctor Alfonso Reyes Echandía. Ellos son mis guías y por eso les dediqué el libro de trabajo postdoctoral que se llama Criminología para Criminólogos, que casualmente nuestro señor rector, el doctor Cyrano Ruiz, me hizo el favor de prologarlo y ellos son, digamos, los referentes. Pero no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, que daba psicología criminal, que es un maestro nato, que aún está vivo y que nos juntamos aún en reuniones internacionales, es un referente para mí. Sí, qué gratificante escucharte, porque ahora es al revés, ¿verdad? La gente quiere verte a ti y antes tú eras el alumno. ¿Crees que hay algo difícil para dedicarse a la criminología? Sí, es un poco que a pesar de que la ciencia principia en 1876, aún pasados más de 200 años, en nuestro país es bastante incomprensible, ya no desde 1994 para acá, pero yo te cuento que aquí se confundía la criminología con la criminalística. Te cuento que cuando tuve la oportunidad de ser ministro de Gobernación, me encontré que se llamaba, la unidad de investigaciones se llamaba Investigaciones Criminológicas. Y entonces yo fui a ver qué hacían. Yo pensaba que hacían estudios, pero lo que hacían era, estudiaban huellas dactilares, balística. Entonces digo, esto no es criminología, esto es criminalística. Y desde entonces, por decreto gubernativo, cambiamos el nombre de Investigaciones Criminalísticas. Y lo mismo me sucedió en el Ministerio Público cuando fui miembro del Consejo. En la el primer fiscal general que hubo, le habían puesto a la unidad de investigaciones criminológicas. Le pusimos criminalísticas. Sí, seguro que son esos resabios que quedan en las instituciones públicas. Eso, digamos, va dirigido a que todavía hay gente, muy poca tal vez, que no entiende el labor de un criminólogo. Sí, que lo confunde. Sí, sí. Están equivocados. Realmente un criminólogo debe estar presente en todos los hechos criminales. El ejemplo claro es que el criminalista en una escena del crimen pues recoge restos y rastros físicos, sangre, semen, huellas digitales, lo que fuera, restos de polvo, restos de pólvora, lo que fuera. Pero el criminalista lo que recoge es la huella psicológica, cómo se actuó. Es decir, tú que has estudiado los perfiles criminales, sabes
que el criminólogo debe estar presente, porque el criminólogo estudia por qué, la motivación, el móvil. Sí, sí, y tantos hechos criminales que han habido que uno quiere saber el por qué, ¿verdad? Ya se sabe el cómo, pero no entendés el por qué. También te quisiera preguntar si así como has hablado que has estado en los scouts, que sos marista, ¿crees que la profesión de criminólogo, digamos, también lleva aparejada valores? Y esos valores, si sí los lleva, te han a ti motivado a guiarte todos los días, a cómo educar a tus hijos, a cómo dar clases, en fin. Por supuesto, por supuesto. Tal vez decir algo muy sencillo, ¿verdad? Es que el derecho estudia el deber ser, lo que está plasmado en la ley. Sin embargo, la criminología estudia el ser, lo que evidentemente sucede. Si uno define homicidio, pues en términos generales el derecho diría que le dé muerte a otra persona, comete el delito de homicidio y será sancionado con una pena de X a X años. Así de frío es el deber ser. Pero preguntarle a la mamá del muerto qué es lo que siente. Y cuando ella dice, ¿qué es un homicidio, señora? Dice, es el día más infeliz de mi vida, que no se lo deseo a nadie. Entonces el trabajo del criminólogo es en el ser, cómo ayudar a la persona a resolverlo, a resolver el problema. Por eso es transversal, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales que concurren en la criminología. Claro, y esto, digamos, te ha dado a ti el tema de, digamos, que esta profesión debe tener como valores éticos, valores morales. Fundamentalmente, digamos, la deontología criminológica debe ir por delante. Siempre hay que enseñarles que hay que estar con la verdad. Además de eso, yo pienso que todo el mundo sabe que estás acá y que te van a entregar un premio, pero en aporte toda la vida y todo el estudio que has hecho a la criminología, ¿cuál crees que ha sido tu principal aporte a la criminología? Indudablemente el cuarto enfoque criminológico. Déjame ¿verdad? platicarte de eso, o digamos, de que nos contés, porque es bien interesante ese tema. ¿Cómo surge la idea de crear un enfoque o hubo una necesidad, una búsqueda? ¿Surge estudiando en Colombia? ¿Surge ya en Guatemala? Pues la génesis es muy amplia, pero digamos de manera sintética, en el año 1989 pertenecíamos a un grupo de criminólogos que se le dio en llamar de la reacción social. Eso venía de estudios hechos en Francia de la conducta desviada y existía un movimiento internacional que ponía en tela de duda la nueva criminología que se había impuesto desde 1965. Quizás no por el sujeto pasivo del delito, que fue muy interesante, que ahí se empezó a desvelar el hecho que no solo el pobre, el indigente, el marginado es delincuente, sino surgió el estudio con Sutherland de la delincuencia del cuello blanco, donde el delincuente es un hombre de estatus social alto, que goza de respetabilidad y que comete los delitos en el ejercicio de su función. Entonces, pero se empezó a degenerar, diría yo, el propósito de la nueva criminología, porque como todas las ciencias, ¿verdad?, no se pudieron escapar de los hechos políticos, sociales, económicos que sucedían en la humanidad. Pues te puedo mencionar unos 5 o 6, la perestroika, la caída del muro de Berlín,
el nacimiento de movimientos insurgentes en América Latina, por la entronización del comunismo en Cuba, el movimiento hippie, el uso de las drogas, es decir, las rebeliones en los presidios en el mundo. También recuerdo, pues, muy cercano la muerte de jóvenes en Tlatelolco antes de iniciar las Olimpiadas en México. Entonces todo iba contra el statu quo. E incluso la nueva criminología, repito, se empezó a ir por la parte del marxismo-leninismo. Empezó a enmarcar la delincuencia entre la lucha entre pobreza y opulencia. Y entonces toda explicación desviada o delictiva se decía que era porque los pobres querían quitarle a los ricos y porque los ricos querían quitarle a los pobres. Crece el cooperativismo, crece el sindicalismo, se empieza a confundir ser sindicalista con ser comunista. Y entonces, en el externado de Colombia hay un movimiento que justamente encabeza el maestro de la mayoría de los criminólogos de esa época, el doctor Nilson Pinilla, y su principal ayudante era casualmente nuestro amigo Hernández, que hoy nos acompaña, ¿verdad? Y entonces, que nos va a acompañar precisamente para cuando me tenga yo el gran honor de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Da Vinci en criminología. Entonces, Hernando y Nilson empezaron a trabajar sobre un derecho administrativo sancionatorio y empezaron a decir que el control social y el proceso de criminalización tenía sesgos de tipo ideológico, pero ellos lo encaminan por el lado penal, porque son penalistas básicamente, y yo lo acojo del lado criminológico y empiezo a promoverlo en el mundo criminológico, ¿verdad? Que es un pequeño grupo de pensadores que existen en todos los países, y me atrevo a escribir, porque como tú recordás, ya la nueva criminología abandona el estudio del hombre que tenía el derecho tradicional y el liberal. Y entonces ellos empiezan a estudiar los procesos. Entonces me atrevo a presentar un proceso, primero, como digo, sancionatorio, y luego de las alternativas. Y en 1991 presento la teoría en Uruguay, en unas jornadas criminológicas, donde tengo la suerte que llegue el maestro Goldsmith, que llega Marta Roque de Benglio, que era la organizadora, Raúl Cervini, que es un referente en Uruguay y que acoge por primera vez en 1991 como un texto obligatorio en la Universidad Católica de Uruguay, y empieza a promoverme. Llega también Eugenio Zaffaroni y pues empieza ahí, creo que obtiene su partida de nacimiento, pero se entera mi amigo Denis Sao, que para ese entonces era el presidente de la SIC, de la Sociedad Internacional de Criminología, y me invita a presentar mi teoría en la Universidad de Tebos en Budapest, en el marco del Congreso Mundial de Criminología, el 7º creo que era, o el 16, no recuerdo en este momento, pero en el Congreso Mundial de Criminología, y para gran satisfacción de los latinoamericanos es aceptado como una nueva teoría que pues eso merece una clase, ¿va? Para explicarlo entero. Sí. Claro. Pero se resume en proponer un derecho penal
legítimo, mínimo y que respete los derechos humanos. Sí. Cuando uno lee los anales de estas juntas que hacían los criminólogos, sobre todo anualmente en Italia o en Francia, vemos nombres como Sutherland, como Gabriel Tarde, como muchos criminólogos actuales que tenían ideas en aquel entonces que iban revolucionando la conducta desviada. Ahora, realmente, y digamos, quitándonos el tema un poco académico, realmente cuesta que la comunidad de la Sociedad Internacional de Criminología acepte una nueva teoría o siempre es bien recibida. Pues depende, y aquí voy a ser yo un poco, digamos, pictórico, en el sentido de que depende quién la presente. Es decir, yo estaba apadrinado por el presidente de la Sociedad Internacional de Criminología, que se le conoce como el padre de la criminología en Quebec, y él había salido de Budapest cuando hubo una invasión comunista. Y entonces él, en mi teoría basada en el derrumbe del comunismo y que mencionó hechos como ya te dije, perestroika, caída del muro de Berlín y ver el fondo del análisis, le llama mucho la atención y lo patrocina. De verdad que cuando se crea una teoría criminológica no tiene adeptos ni tiene detractores. Es decir, es una presentación y en mi caso tuve la suerte que fue aceptada, pero sin adeptos ni detractores. Fue los 30 años que han pasado que se hizo un texto universitario que personas como cuando tú te fuiste a estudiar a Argentina y Gabriel, por ejemplo, difunde mi obra, Hernando difunde mi obra, en muchos países se difunde, pero tiene que ver también la gestión que se hace y la corriente de pensamiento, porque esto, como en todo, cuando hay nuevas ideas, son aceptadas con reserva. Así es. Ahora, en los países donde nosotros vivimos, latinoamericanos sobre todo, y en algunas clases que tú has dado, has dicho que no solo sirve ser criminólogo o estudiar criminología, sino que es muy importante hacer criminología. Correcto. Que digamos que es muy diferente. Cuando uno quiere presentar estas ideas, indudablemente el cuarto enfoque criminológico o alguno de los otros libros habla sobre el status quo, sobre el jus poniendi, y digamos, esta labor principalmente de poder únicamente se puede realizar, no únicamente, sino que se puede realizar mayormente en el sector público. A veces el Estado quiere de alguna manera consultarle a académicos cómo poder resolver algún problema. Como criminólogo has tenido la oportunidad de estar en el sector público. Sí. ¿Qué puestos has ocupado y qué te han enseñado esto? Pues primero te quiero contar algo, ¿Sí? porque si no se me olvida. Claro. El movimiento latinoamericano llevó a la entronización, para ponerle un nombre, del cuarto enfoque criminológico. Sin embargo, la sociedad anglosajona, algunos lugares europeos, no es que tuvieran tanto reserva, pero aunque estaba patrocinado por un europeo canadiense, no la conocían. Entonces yo me vi obligado a divulgarla en idioma inglés. Cuando fue divulgado en idioma inglés, y eso es muy reciente, hace 3 años, la editorial europea decide publicarla en portugués, en francés, en alemán,
en italiano. Y entonces se vuelve un tsunami. Claro. Porque entonces mucha gente que no lo conocía lo conoce y lo adopta, lo cual es quizás lo que estamos celebrando ahora con el doctorado honoris causa, pero sí como un consejo, porque sé que tú y todos los criminólogos que nos puedan escuchar, que están trabajando en textos, hay que ir a la internación, a la globalización. Es decir, fue un movimiento latinoamericano venido de un país pequeño geográficamente y poco conocido en el desarrollo criminológico, lo cual lo hace más loable y lo hace a uno sentirse mejor. Por supuesto. Pero de verdad que sí. Ahora, en tanto al tema de los cargos públicos, pues voy a mencionar tal vez unos 3, ¿verdad? Uno, que fui director de Seguridad e Investigaciones Especiales del Banco de Guatemala, y entonces tuve la oportunidad de divulgar la criminología, porque en ese tiempo nosotros representábamos a la Organización Internacional de la Policía Criminal para delitos bancarios y financieros. Y entonces también tuve la ocasión que me eligieran como presidente de esa comisión. En ese tiempo funcionaba la Interpol en París, y entonces pude divulgar los textos criminológicos en muchos idiomas en las revistas especializadas de Interpol, y en las conferencias yo lo combinaba, y muchos de los colegas me invitaban a dar conferencias. Creo que eso fue algo muy interesante. Cuando estuve en el Ministerio Público como miembro del Consejo, pude escribir un libro que publicó la Fiscalía, pero lo más importante es que fundamos la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, que en ese momento es de acuerdo, la criminología estudia al sujeto activo, al sujeto pasivo, si fuera derecho penal, o sea, en nuestro caso criminal y víctima, y la víctima, en ese momento, la victimología, que después se independizó, era parte de la criminología. Entonces lo llegamos a aterrizar, y tuvimos la suerte hace una semana de estar almorzando con su directora del Instituto de Atención a Víctimas, que era lo que proponíamos justamente con ella hace 40 años, estudiando. Pero el cargo más importante respecto a la criminología fue cuando fui ministro de Gobernación, porque llevé la criminología a la policía. Fundé la primera facultad en ciencias criminológicas y criminalísticas, que realmente era una escuela. La primera facultad es la nuestra, la de la Da Vinci, y entonces los policías se pudieron educar. De eso han transcurrido 25 años, y me doy cuenta que sirvió. El actual presidente del Congreso fue mi estudiante de criminología hace 25 años, y muchos de los jóvenes que ocupan puestos importantes en el país se formaron como criminólogos. Sí. Tú, como si hacemos un símil como que fuera béisbol, pichas, cachas, corres y todo, porque aparte, digamos, de la docencia, que ahorita nos vamos a platicar, has escrito libros, has estado en el sector público y en el sector privado. Decime, ¿qué papel ha jugado la docencia en tu vida? Porque seguís dando clases. Sí, no, la docencia es mi vida. Es decir, no es ni un papel, ¿verdad? Sino es mi vida, porque dar clases y escribir es lo que cotidianamente hago, dedicarme a la academia. Yo he sido testigo de que hemos ido a algunas editoriales en otros países a ver cómo se publican tus libros. He estado en desayunos, en almuerzos, donde requieren tu obra, y te he visto escribir
en muchos lugares, en el avión, en los hoteles, en colas, en tu escritorio, en papeles, en servilletas. Y creo que en alguna introducción de algún libro explicas tu método, pero ¿cuál es tu método para escribir? Sí, no, es en una entrevista que me hicieron hace muchos años. Sigue siendo el mismo método. Sí, primero escribir sobre algo que uno sepa. Si yo no me atrevería a escribir sobre derecho administrativo o sobre derecho laboral, tengo que escribir fundamentalmente sobre, si fuera derecho penal. Luego, escoger la mejor bibliografía para estar uno al día. Hacer, llamémosle, un índice temático, depurarlo, luego hacer un cronograma y lo más difícil, cumplirlo. Sí, porque a veces se te atraviesa un viaje, entonces cabal tengo que ir escribiendo en el avión. Entonces, ¿y por qué? Porque me encanta. Es decir, yo no me caso, una editorial me pide un libro, pues se lo doy, pero cuando esté. Claro, y nunca te has pasado a la computadora. Siempre haces tus apuntes a mano. Y yo escribo a mano, me lo pasan a computadora, y algunas personas que me han apoyado durante años ya saben mis jeroglíficos, entonces lo pasan, lo reviso y lo vuelvo a revisar. Podrías ir a ver ahí en los estantes que dice revisión 7. Claro. Porque no es que revisa. Pero también le aconsejo a los jóvenes que empiezan a escribir que todo es perfectible, pero que hay un momento en que hay que soltarlo. Hay que publicar. Hay que publicarlo, porque ahora yo, claro, cuando leo mi tesis profesional, digo yo, esto no lo hubiera publicado ahora, ¿verdad? Claro. Pero yo tenía 24 años. Sí. Entonces, por supuesto que en ese momento llenaba los requisitos, pero sí hay que salir adelante. Hoy es muy fácil. Te cuento que los libros mi libro clásico y ejemplar, como tú lo dijiste, es el libro de criminología. Pero me animé a hacer uno de perfilación con psicología criminal, que es un libro que ha tenido mucho éxito, pero el éxito es que los jóvenes en una universidad mexicana decidieron hacerlo con emojis, lo hacen con figuras de actividad informática y capítulo por capítulo. Entonces el libro se vende porque a ellos les encanta eso. Entonces sí, como que hay que cambiar la forma de presentar algunos textos. Claro. Y el estilo se adquiere con los años. Muchas personas, esto en la prosa, digamos, pueden ver que es un libro de Vargas Llosa o que es un libro de otro autor. También pasa con los tuyos. Son libros estructurados, sencillos, simples, con lenguaje que los estudiantes podemos entender, digamos, esa es tu idea. Y me imagino que por eso un día te quisiste desligar un poco cuando publicaste el de Criminólogo para Criminólogos, que no es para un estudiante de criminología. Claro, ¿verdad? Es para un criminólogo. Y te pregunto, para arriba o para abajo, ¿hay algún escritor ahí en tu familia? ¿O alguien que haya escrito algo? Sí, hubo algunas personas. Ofelia Castañeda, por ejemplo, era una poetisa y escribía, yo me recuerdo su libro que me inspiró mucho, me inspiró en el sentido de tener el nombre de uno en una pasta. Se llamaba El rostro sin rostro, que eran poesías, un poemario. Lo regaló y me acuerdo, era una pasta como violácea y me inspiró mucho. Pero quizás lo que más me inspiraba era que mi mamá me
me obligaba a leer. Me acuerdo yo que compramos la colección Salvat. Y entonces ahí está. Leíamos Homero, la Ilíada, la Eneida, y ella me lo repasaba. Entonces me encantó ese mundo y muchas cosas, algunas historias que, por ejemplo, me encantó una vez saber de Barrabás, que todos los libros empiezan, ¿se acuerdan ahí cuando Poncio Pilatos dice, ¿a quién preferís, a Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y entonces todos recordamos que un barbudo ahí raro sale corriendo, pero este escritor sigue a Barrabás e inventa la historia de Barrabás, y el Barrabás está en la crucifixión y se convierte y qué pluma. Qué pluma. Entonces, por eso yo en el caso de el estudio de los pedófilos guatemaltecos, los Mikulash, en un libro que se llama Recuerdos, en el que estoy haciendo ahora de remembranzas, y en algunos memorias, otro coqueteo un poco fuera de todo lo estructurado, y entonces empiezo a escribir algo novelado, que es bien interesante. Y cuando yo leo, por ejemplo, el hermano de Ofelia se llamaba Héctor Neri Castañeda Calderón, que es el filósofo más importante del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Una vez nos encontramos en Stuttgart y platicamos, él dando una clase de filosofía, yo muy joven, pero dando una clase de criminología. Y resultó que, bueno, cuando le vieron la Orden del Quetzal, fallece muy pronto, y también tú me acompañaste. Resulta que casualmente hace 3, 4 años, ya no recuerdo, instituye el Congreso de la República el Día del Filósofo, como Héctor Neri Castañeda, que casualmente nace en diciembre, en el mes de diciembre, ya no me recuerdo, una fecha como 14 de diciembre, y me dan el honor de que el Día del Criminólogo en guatemalteco se celebra el día de mi natalicio. Entonces tengo ese encuentro. Héctor Neri escribe un libro precioso donde tiene su biografía, y la verdad que, haciendo las diferencias y con el respeto que se merece aquel, escribimos parecido en algunas cosas. Sí, pues como que se adquiere el estilo también familiar, sí, de cómo poder hablar. Yo sé que uno no se puede catalogar en un espacio específico, pero ¿sos más escritor o más lector? Soy más escritor ahora. ¿Ya clasificas mucho tu lectura o te tiene que interesar mucho un libro para poderlo leer? Yo estoy leyendo 4 libros ahora. Claro, ¿cuáles? A ver, contame. Estoy leyendo la de la historia de Guatemala, desde el tiempo del presidente Arévalo hasta nuestros días, un libro importante. Fernando se llama ahorita, no me recuerdo el apellido, un escritor guatemalteco que me ha enseñado mucho la historia de Guatemala. Estoy leyendo, que tú me lo diste, el testamento de Francisco, el Papa, que es precioso, precioso, que él cuenta la historia de su vida. Ahora estoy leyendo la vida de Rafael Carrer, y voy por el capítulo 7, y estoy releyendo el subdesarrollo está en tu mente. Ahí los llevo. Ahí van. Ahí van. ¿Se puede trabajar en lo privado, en criminología? Sí, por supuesto, por supuesto. Desde el año 1994, 2004, 2014, 2024, hace 32 años yo trabajo liberalmente como criminólogo. Y no me falta semana en que alguien me consulte y me pida algún dictamen en criminología. Y claro, tengo que reconocer que hay pocos que se dedican a eso. Claro. La mayoría están en el Estado.
Se me olvidó preguntarte respecto, como me dijiste que el cuarto enfoque sin duda es tu legado teórico, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna hoja de papel, alguna servilleta en un restaurante, algo donde esté plasmado en una hoja el cuarto enfoque que guardes? Sí, seguramente, seguramente, y lo voy a buscar porque yo, pues no en una servilleta, sino en un cuaderno que yo llevaba cuando fui a ver al criminólogo Di Simoni Ajá. a Buenos Aires. En ese entonces, yo fui a hacer una homologación para el tema de la licenciatura en criminalística, y cuando estaba en Buenos Aires yo lo estaba escribiendo, y me recordaba que cuando fuimos ¿cómo se llama el estadio donde jugaba Maradona? La Boca, ¿verdad? La Boca, En la Boca Bombonera. Juniors, en la Bombonera. Entonces todos querían bajar y a ver, y yo en lo personal dije, ¿qué voy a hacer? Bajar a ver Un unas estadio gradas, vacío. ¿no? Sí. Entonces me quedé en el bus escribiendo sobre el cuarto enfoque. Voy a buscar ese cuaderno y lo he de tener. Sí, viste que encontraste tu discurso Sí, encontré. que me acabas de enseñar. Sí. A veces cuesta como echarse flores uno, ¿verdad? Digamos, creo que uno de los valores maristas es eso, ¿verdad? Humildad, sencillez y modestia. Correcto. Pero te tengo que preguntar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se siente lo que tú dijiste? Que el día de tu cumpleaños se celebra el Día del Criminólogo en Guatemala. Un gran honor, pero sobre todo un gran compromiso con la juventud. Para que sepan que el criminólogo no es estudiar, es el que vive su vida ejemplarmente. Como me contaste al principio, casi que en este inicio, cuando ibas a tomar tu vuelo a Bogotá, pues ya tenías una familia. Ya Sí. existía mi mamá y ya existía mi hermano mayor Saúl. Luego con los años, pues nací yo y después nació mi hermano menor Diego. ¿Qué ha significado tu familia, digamos, en todos estos años como criminólogo? Pues la familia es lo más importante. Sin ustedes yo no hubiera podido llegar ni a la esquina en ningún desarrollo. El apoyo de tu mamá y el apoyo de todos ustedes. Sin embargo, todo lo que hago, además, el ser maestro empieza en casa. Entonces, para mí la familia es lo más importante y es lo más inspirador. Como Dios me ha dado bondadosamente, me ha concedido que he escrito muchos libros y ya tienen varios dedicados ustedes que ya dieron segunda vuelta, y tercera vuelta. Tercera vuelta, sí. Sí. Entonces, Bueno, ahora a tus hijos. Ahora a mis Yo hijos. le he dedicado a mis nietos, que son tus hijos. Así es, a Álvaro y a Isa. A Isa. Qué importante, digamos, y ahora lo hago del tema personal, el estar casado con una buena mujer. Qué importante es eso en las decisiones que uno toma, ¿verdad? Porque uno a veces en la juventud encuentra un curso y se quiere ir un mes a estudiar a otro lado, y esa sensación de que te puedes ir de tu casa 2, 3 semanas y que tus hijos van a estar bien porque eligiste bien a tu esposa, a tu mujer, no sé, Sí. es vital eso. Es total vital y en mi época peor porque llamadas por teléfono, ya llegué, y luego a la semana 2 minutos, que era carísimo. Hoy puede estar uno hasta en videollamada y todo, pero es muy importante porque si no estás tranquilo y no sos feliz, no puedes avanzar en nada. Así es, así es. ¿Y alguna vez has pensado tú respecto al tema del criminólogo dentro de tu familia, decir, ojalá alguien siga mis pasos, o realmente, digamos, has
decidido darle libertad a tus hijos a que ellos hagan su propio camino. Sí, totalmente, libertad. Pero digamos, tú has seguido mis pasos. Pero Saúl también bastante, y ahora me encantó, Dieguito, que recibiera su maestría en documentoscopía y en grafotecnia. Pero eso es osmosis, por osmosis. Por osmosis, sí, ojalá. Sí, por supuesto, ¿verdad? Yo sé que es un proceso que ha sido galardonado muchas veces. Yo he estado presente en muchos lugares que has recibido doctorados, medallas, libros y que mucha gente ha aplaudido. Pues el Congreso de la República hizo un decreto por tu nombre. Pero, ¿qué significado tiene este doctorado honoris causa de la Universidad Da Vinci? Yo no quisiera decir que es la culminación. No, por favor. Porque no quiero que sea un retiro. Pero para mí es el más grande honor que he podido recibir, porque es una cosecha de mi vida, y yo pues aprovecho, aunque lo haré oficialmente, en agradecer al Consejo de Fiduciarios de la Universidad Da Vinci, liderado por nuestro rector, presidido por nuestro rector, José Cirano Ruiz, que tuvieron la bondad de volver la mirada a mi trabajo, lo cual me enaltece. Sí, seguramente nos vas a contar ese día mucho, digamos, todo lo que significa este doctorado honoris causa y su alrededor. ¿Tienes a alguien en particular, aparte del agradecimiento, a quién dedicarle el premio? A Dios. Sí. Si alguna vez, digamos, haciendo un ejercicio psicológico, pudieras tú hablarle a ese joven Adolfo que comenzaba en la criminología, que empezamos a hablar, ¿qué le dirías? ¿Que lo han logrado? Sí, que los sueños que teníamos son realidad. Así dice el himno de la universidad, ¿verdad? Que los sueños se vuelvan realidad, es mi caso. Y realmente es así. ¿Lo pensaste así? Cuando hiciste estudiar, o Dios, el agradecimiento que tú hiciste fue guiando por ese camino? O cuando tú regresaste de este doctorado que estudiaste en criminología, dijiste, bueno, pues mi vida va a basar entre el Banco de Guatemala, donde estoy trabajando, voy a dar clases. Yo lo que quiero que nos contes a los criminólogos es cómo seguir adelante, porque me imagino que en algún momento sentiste comodidad y estabilidad. Sí, es que hay que dar un golpe seco de libertad, como dicen los filósofos, y hay que independizarse. La independencia da libertad, y la libertad es un motor para hacer las cosas mejor. Sí. Como me decías, ahora que estás escribiendo algunos libros, que Sí. estás leyendo algunos libros, y siempre has estado curioseando, ¿qué sigue? Hoy por hoy, para el doctor Reyes Calderón, ¿qué sigue? Pues varias cosas. Tú sabes que estamos trabajando en el área internacional, ¿verdad? Para poner siempre el nombre en alto. Creo que mis esfuerzos están basados totalmente en la Universidad Da Vinci, para hacerla crecer y naturalmente pues hacer crecer el tema criminológico y criminalístico que me apasiona. ¿Nos podrías dar alguna, como, por decirlo así, una exclusiva? ¿Tenés algún nombre, algún libro que está a punto de salir o algo antes? Sí, tengo 2 libros que saldrán este año. Uno que es personal, que se llama Remembranzas, que contiene mis anécdotas, que contiene algunos de mis casos profesionales,
que contiene mis experiencias como criminólogo con los presidentes de la República y cosas interesantes que pueden ser muy útiles para quienes empiezan en esta profesión. Y por otro lado escribo un libro que se llama Nueva Criminología, 50 años después, que lo estoy basando desde el nacimiento de la criminología, Nueva Criminología en 1965 hasta nuestros días, que creo que va a ser un compendio de gran importancia. Y por supuesto que estoy terminando el tomo 2 de la historia de mis libros. Bien, ahí vamos, te felicito. Siempre te encontrás a profesionales, como habíamos dicho, que han sido tus exalumnos y que de alguna manera han puesto una semilla en ti. Yo soy testigo de muchas veces y cada vez que hablo de ti, para mí sos una luz, no sos una sombra, ¿verdad? Porque me ha abierto muchas puertas, pero hay jóvenes que hoy están en primero o en segundo año de criminología, que si bien te conocen, tú ahorita no has llegado al punto en que tú les des clases, ¿verdad? Pero, ¿qué les decís a ellos? O sea... Sí, yo creo que han pasado muchas cosas. Primero, dejé de dar clases en pregrado cuando empezó la pandemia. Y entonces empezamos a dar clases virtuales y hoy en día solamente le doy a los doctorados y a algunas maestrías. Pues yo lo que les quiero decir a ellos, porque a muchos de ellos los he examinado en su examen general privado, que vamos a organizar jornadas para que yo tenga todavía la oportunidad de dirigirme a ellos. ¿Verdad? Sí. Fíjate que yo estaba pensando, y no sé si tú lo miras así, de este salto cuántico, que obviamente son 40 años, pero desde la publicación de tu primer libro a que ahora en Guatemala casi todas las universidades den criminología, donde tú has liderado todas las facultades, donde tú has liderado todas las escuelas, donde, digamos, nos has encaminado en el sentido de esta ciencia. Seguramente por eso el reconocimiento del Congreso y por muchas cosas más el reconocimiento que la Universidad Da Vinci te hace hoy con este doctor honoris causa. Pero sentís como la frase de misión cumplida o del deber hecho. No. Es decir, estamos haciendo camino aún. Hay camino, mucho que recorrer. Lo que sí digo siempre, y lo voy a decir, que a Dios todo honor y toda gloria. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti académicamente? Pues muchas cosas. Hay algo que yo no soy cantante, ¿verdad? Claro. soy profesor. Pero cuando yo he oído audiencias grandes, por ejemplo, decir criminología es la ciencia que estudia la conducta desviada, tu concepto. las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita de memoria, que es un concepto que yo creé, me siento feliz. Y como persona, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de ti? Lo que soy, una persona común y corriente, sencilla, que quiere ser feliz. Sí. Ya me dijiste que tenés nuevos planes y nuevos libros. Y nuevos viajes y nuevos programas. No. Todo nuevo. Es que así tiene que ser. Por último, dos preguntas. En esta dicotomía que tú has dicho siempre del bien, de dedicarle todo a Dios, a la Virgen María, a ser una persona modesta, y que seguramente tú lo haces a diario, pero para que sea público, digamos, ¿qué le dirías a tus papás? Que les dedico
toda mi vida. Yo, como dicen muchos pedagogos, soy el espejo de mi casa. Lo que yo soy, se los debo a ellos. ¿Y qué le dirías a tus hijos? Pues a mis hijos, que también son mi espejo, yo los veo todos los días, hablamos todos los días, y les diría que sean buenos hombres, buenos papás, buenos esposos como lo son, y que busquen siempre la felicidad y la libertad. Y la libertad. Y ahora que pues tal vez no lo entienden, ¿verdad? Pero seguramente verán el video, y a tus nietos. Lo mismo, que sean libres y felices. Que sean libres y felices. Y por último, papi, ¿qué significa que yo te haya entrevistado? Es un gran honor, una gran satisfacción. Me alegra un montón. Yo también estoy muy feliz por ti, ¿oíste? Muchas gracias. Muy bien. Listo, buenísimo. Buenísimo, salió muy bueno.